Buenos días a todos, mi nombre es Marcos Maroto, soy responsable de garantía de calidad en el Instituto Fundación Teófilo Hernando y hoy traemos una nueva dosis de la píldora en I+D del medicamento que se titula El dossier del producto en investigación. En las píldoras anteriores vimos cómo para aprobar un ensayo clínico era necesario presentar una documentación. Para el fase 1, la primera vez que se aprueba el producto en investigación para su ensayo en humanos, es necesario presentar una serie de documentación que lo vimos con el doctor Ignacio Galicia la semana pasada, y vamos a andar un poco más en qué es esto de la documentación sobre el producto en investigación. Es un apartado dentro de toda la documentación que se requiere para solicitar la autorización de un ensayo clínico por primera vez, y tanto fase 1, fase 2, fase 3. En Estados Unidos corresponde al IND file de la FDA, y aquí en Europa pues, se le denomina IMPD. Como he dicho, es un apartado dentro de toda la documentación que es necesaria. Incluye información sobre calidad, fabricación y control de cualquier medicamento en investigación, ya sea el placebo o el producto que se está investigando, y también contiene información sobre los datos no clínicos y clínicos si lo hubiese. Es aplicable a cualquier tipo de procedimiento de autorización, el centralizado, el nacional de reconocimiento mutuo o el descentralizado. Y según el medicamento sea nuevo o haya una versión previa en el mercado ya comercializada, puede haber una versión completa de este documento o una versión simplificada. ¿En qué contexto se enmarca este dossier? Pues como veis, hay una serie de documentos, como pueden ser el protocolo del ensayo, el manual del investigador, un ejemplo de la etiqueta del producto de investigación en el idioma nacional, donde se solicita la autorización del ensayo clínico, y en este contexto de todos estos documentos se enmarca el IMPD. En algunos casos es necesario un certificado de análisis cuando las impurezas no cumplen con las especificaciones, unos datos de seguridad viral y un certificado de encefalopatía espongiforme bovina. Es necesario también la autorización de fabricación si el producto es fabricado en la Comunidad Europea, y si no, una autorización de importación de ese producto a la Comunidad Europea. Como veis, encontramos el IMPD en el conjunto de la información requerida para solicitar la autorización del ensayo clínico a una autoridad competente. ¿Y qué es lo que contiene este dossier de documentos? Pues contiene datos sobre la calidad del principio activo y del medicamento en investigación, datos sobre la farmacología no clínica y la toxicología, datos clínicos previos si fuera el caso, de una nueva indicación, una solicitud de un ensayo clínico para una nueva indicación o un medicamento que ya estuviese comercializado, y una evaluación general del balance beneficio-riesgo. Pues bien, sobre los datos de calidad y los requisitos del IMPD, el fabricante obviamente debe cumplir los estándares de buenas prácticas de fabricación. Como hemos dicho antes, si el medicamento se fabrica en Estados Unidos, es necesario ese documento de autorización de fabricación en la Unión Europea, y si se fabrica fuera, pues necesitamos un certificado de la persona cualificada de que las instalaciones cumplen con los estándares de buenas prácticas de fabricación, tanto de los principios activos como de los excipientes. Aquí veis un listado de toda esta información que hay que recopilar en cuanto a calidad. Sobre el principio activo, pues necesitamos describir una información general, nomenclatura, estructura, propiedades generales del principio activo, el proceso de fabricación, incluso dando detalles del flujo de tareas, el flujo de reacciones químicas para producir ese principio activo, la validación del proceso, etcétera, ¿no? Una caracterización del principio activo con
la definición de la estructura química, otras características del principio activo y las impurezas, así también como el sistema de control de esa caracterización y un apartado de referencias sobre los estándares que se utilizan para esa caracterización y de los raw materials, de las materias primas utilizadas. También hay que describir cómo es el sistema de cierre donde se emplaza ese principio activo. Una vez que hemos definido el principio activo, tenemos que definir el producto de investigación completo, que es la formulación final que va a ser sometida al ensayo. Así pues hay que hacer también pues más o menos recoger los mismos puntos que se recogen para el principio activo, pero para el producto terminado, con las peculiaridades que este hecho pues, le implica, ¿no? El proceso del control de los recipientes, por ejemplo, y el control del producto final, con la justificación de las especificaciones, por ejemplo, análisis de distintos lotes de producción, validación del procedimiento analítico, etc. Muy importante también los estudios de estabilidad, cuál va a ser la vida útil de ese producto final, de ese medicamento de investigación. Para que veáis en una tabla resumido cuál es la información dependiendo del nivel de desarrollo según el tipo de ensayo clínico que estemos solicitando autorización, pues por ejemplo en cuanto a especificación del producto en investigación, si vamos a solicitar un fase 1 necesitamos al menos los resultados de análisis de algún lote o del primer lote de producción. Si estamos en fase 2 pues necesitamos una definición preliminar de las especificaciones. Si estamos en fase 3 necesitamos un listado completo de esas especificaciones. En cuanto al procedimiento analítico y su validación, pues si estamos en un nivel de desarrollo incipiente, pues necesitamos una tabla de aceptación de límites y la validación de los métodos sobre esas especificaciones. Si estamos en un fase 2, pues cada vez vamos, o en un fase 3, cada vez vamos a necesitar aumentar la especificidad o la definición de esos procedimientos, pues, porque cada vez estamos más cerca del mercado, ¿no? Hasta llegar a un documento en el que se valide perfectamente todas las especificaciones por las que estamos definiendo el principio activo. En cuanto a la forma farmacéutica, pues si estamos solicitando la autorización de un fase 1 necesitamos una descripción breve, y si en cambio estamos más cerca del mercado, en un ensayo clínico fase 3, pues necesitamos una definición completa de la forma farmacéutica final, que ya va a ser muy similar a la que vayamos a comercializar después, ¿no? En cuanto al proceso de producción, pues igual, en una fase 1 necesitamos una breve descripción del flujo de reacciones, y en una fase 3 pues necesitamos definir con todo nivel de detalles ese proceso de síntesis. Igual con el control de los intermediarios y los pasos que son críticos en la reacción química de fabricación de ese principio activo. ¿Qué información sobre farmacología no clínica o preclínica y toxicología hay que recoger en este dossier? Pues aquí tenemos un listado de encabezados de puntos que tenemos que tener recogidos o contemplados para que una autoridad competente nos autorice un ensayo clínico con ese medicamento que nosotros estamos investigando. Así necesitamos definir pues la farmacodinámica, las propiedades farmacodinámicas del principio activo, la farmacocinética y una caracterización en profundidad de los efectos toxicológicos de ese principio activo. En cuanto a la toxicología, para cada uno de esos puntos hay una guía ICH que nos da las recomendaciones sobre el tipo de ensayos que hay que llevar a cabo para realizar la caracterización de nuestro principio activo por ejemplo, en la toxicidad en dosis única, toxicidad en dosis repetidas. En cuanto al potencial genotóxico
Por ejemplo, para cuando son ensayos que se realizan por primera vez en humanos, es necesario un test de mutación génica en bacterias y una evaluación del daño cromosómico en células de mamíferos. Y si estamos en una fase un poco más desarrollada, necesitamos llevar a cabo un test in vivo de daño cromosómico en células hematopoyéticas de ratón. Sobre el potencial carcinogénico de nuestra molécula, este apartado se caracteriza o se lleva a cabo cuando el medicamento en investigación ya ha pasado esa primera fase de desarrollo clínico. Y también es muy importante caracterizar la toxicidad en biología del desarrollo y en los sistemas reproductores. Normalmente la fase 1 se hace en voluntarios sanos porque tienen menos riesgo de sufrir esa toxicidad en la reproducción y están menos influenciados por los ciclos biológicos hormonales, que en las mujeres sí lo están. Este es un punto que si estamos investigando un medicamento que se administra por primera vez en humanos, no hay información previa, entonces no necesitamos recoger datos clínicos porque no existen, pero si hubiese algún ensayo previo o de alguna molécula parecida, pues a lo mejor a la autoridad competente sí le vendría bien revisar esa documentación, esa información para evaluar el potencial beneficio-riesgo de ese ensayo clínico en humanos. Para ello, pues hay que hacer un balance global, un análisis de todos los datos clínicos y preclínicos. Hay que identificar los principales peligros del medicamento en investigación en el contexto de toda la información que hemos recopilado anteriormente. Datos de toxicidad en dosis única, en dosis repetida, toxicidad en desarrollo, el sistema reproductor, genotoxicidad, etc. Y al final, pues deben definirse unos márgenes de seguridad basados en toda esa información previa. Pues si el medicamento se da por vía oral, pues esos márgenes de seguridad deben estar referidos a esa exposición sistémica, teniendo en cuenta que el medicamento va a llegar a todos los sistemas del individuo, ¿no? Reproductor, respiratorio, cardiovascular, etc. Pues nada, como conclusión o como puntos mensajes que quiero que os llevarais para casa, deciros que el IMPD es un documento vivo que se va nutriendo según va desarrollándose el producto de investigación a lo largo de las distintas etapas del desarrollo clínico, y no es necesario conocerlo todo desde el principio, ya que el grado de complejidad y de los requisitos que nos piden desde las autoridades y desde las agencias reguladoras pues va en aumento según el principio activo o el medicamento va avanzando en su desarrollo clínico. Y como os he dicho, hay una serie de guías ICH y de normativas europeas que nos dan las directrices necesarias para cumplimentar todos los apartados que hemos visto en la presentación. Y aquí os dejo un resumen de todas ellas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.